Sobre Claudia Sheinbaum quiero comentar lo siguiente, lo que yo sé en base a las noticias fidedignas que han salido en muchos medios informativos. Claudia Sheinbaum, el padre de Claudia Sheinbaum es lituano o estonio, son países cercanos, Lituania y Estonia, no sé cuál de los, creo que de Estonia. Casado con una mujer de Bulgaria, vivían en Bulgaria, el país de Bulgaria. Los padres de Claudia Sheinbaum. Según informaciones, Claudia Sheinbaum nació en Bulgaria y el padre de Claudia Sheinbaum, de ideas comunistas, tenía contactos con los partidos comunistas de México de aquellos tiempos y algunos negocios o tratos, no sé. Claudia Sheinbaum nació en Bulgaria, como dije, y niña, no sé si muy niña o no tan niña, se vinieron a México por los tratos o contratos o alianzas que tenía su padre en México. Se vinieron para acá. Y obviamente, pues por cuestiones necesarias, registraron tal vez a Claudia Sheinbaum en México como mexicana, pero no es mexicana de nacimiento. Claudia Sheinbaum, debido a que su padre era de ideas comunistas, estudió en la universidad ciencias ambientales, algo así, científica, por eso le dicen. Y conoció a el movimiento de jóvenes comunistas. En ese tiempo, desde antes del 1968, ya había muchos jóvenes interesados en las ideas comunistas o socialistas. Y fue muy relevante el caso de Salvador Allende, el líder socialista comunista, que con un golpe de Estado, Pinochet en Chile, le quitó el poder, creo que lo mataron a Salvador Allende. Y hubo muchas manifestaciones en muchas partes del mundo por ese acontecimiento. No sé en ese momento la edad de Claudia Sheinbaum, no tengo idea. Pero Claudia Sheinbaum era de los grupos de ideas socialistas y comunistas. Pues conoce a Andrés Manuel López Obrador y eran compañeros de ideología comunista o socialista en la universidad. Y Claudia Sheinbaum era una típica agitadora, una típica luchadora por el comunismo. Y tenía fama de que era porro, fumaba, creo que dicen que fumaba droga, andaba con su pelo cortito y era una típica grilla, lo que dicen una grilla, de esas que movilizan gente y todo, junto con Obrador. No sé si ya estaban juntos en la lucha que ellos hacían o simplemente se conocían. Pero en un momento dado se conocen. Por cierto que en 1968, haciendo a un lado lo de Claudia Sheinbaum, había estos grupos de jóvenes comunistoides que protestaban contra el gobierno y de alguna forma querían implantar ideas comunistas en México. Y ahí fue la revuelta del 68. Muchos jóvenes intelectuales, pero comunistas, hicieron la marcha en protesta del gobierno en el 1968.
Y de ahí se derivó el problema de Tlatelolco 1968, donde hubo, que no fue como dicen que la gran masacre, es falso, hubo varios muertos, sí, pero pocos, no creo que hayan pasado de 10, ¿sí? El gobierno se excedió, no tanto, no fue ni Díaz Ordaz ni Luis Echeverría, fue Gutiérrez Barrios, el que tenía relación con lo militar. Él fue el causante de los muertos, pero también hubo agresiones de parte de los manifestantes. Total que Díaz Ordaz fue muy criticado por ese suceso de Tlatelolco 68. Sin embargo, viendo ahora lo que es México, con estos líderes comunistas como es Claudia Sheinbaum y Obrador, pues afortunadamente Díaz Ordaz detuvo el movimiento comunista que le venía a México. Al menos 50 años lo detuvo, afortunadamente. Porque si no, si hubiera crecido ese movimiento comunista y México se hubiera hecho comunista desde los años 70, llevaríamos más de 50 años en el comunismo y estaríamos peor que Venezuela. Porque el comunismo o el socialismo es una fase y comunismo es una fase más adelante. Suena bonito, suena interesante, suena idealista, que primero los pobres y que la igualdad social. Suena bonito. Yo estudié una ciencia social, soy licenciado en psicología y también tengo una licenciatura en una ciencia social, no digo cuál, no quiero enfrentamientos con nadie. También tengo maestría inicial en sociología y 3 diplomados en educación. Yo soy licenciado en psicología, tengo inicios de maestría en sociología, una licenciatura en una ciencia social y, aunque no me he titulado en esa, pero terminé el estudio, 3 diplomados y muchos libros. He escrito más de 50 libros, pero publicados nada más he tenido la fortuna de 23 libros en Amazon, en Carlos de Jesús Pimentel Flores. Y conozco bien en las ciencias sociales conocí bien lo de las ideas comunistas, socialistas, y son interesantes. Inclusive Karl Marx, alemán, lo considero el mejor científico social. Científico social, o sea, en la parte científica es el que mejor explica cómo ha sido el avance, la historia de la humanidad desde que está la civilización, pasando por, él menciona las etapas del estado tributario, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, y él propone un modelo socialista para la igualdad de la gente. Y suena interesante, yo era de ideas socialistas, pero no radical, o sea, veía que cosas buenas del socialismo, pero también a mí la libertad que hay en los modelos liberales capitalistas, y yo admiro a Estados Unidos. A Estados Unidos le debemos casi toda la tecnología que usamos. Estados Unidos es el país que ha destacado más en todo, desafortunadamente para los antigringos. Primer lugar en deportes, en medallas olímpicas, más premios Nobel en medicina, más premios Nobel en ciencias, mayor libertad religiosa, porque allá puede haber toda la religión que quiera mientras respeten las leyes. El país más democrático, realmente los presidentes que pierden no hacen relajo. Solamente pasó algo con Donald Trump, pero no fue grave y
la democracia americana es tan estricta que por ese detalle andaban enjuiciando a Trump, pero realmente él no es el culpable. Tenía muchos seguidores, quedaron casi empatados cuando perdió con Biden, y muchos seguidores lo molestos hicieron una revuelta, pero es el país más democrático, Estados Unidos. En arte no se diga, las películas americanas son las más vistas en el mundo. El 90% de las películas que se ven en el mundo son norteamericanas. ¿Quién ha visto El Padrino, La Guerra de las Galaxias, James Bond, Titanic, El Exorcista? Se han gustado en todo el mundo. Y también la música del rock, el rock and roll con Elvis Presley, los Doors. Es un gran país. Y es cierto que hay drogadicción porque hay libertad. Los sujetos pueden consumir droga. Y no se quiere decir que sean drogadictos todos. Hay algunos drogadictos, pero no es tampoco el gran problema. Si fuera un país drogadicto no sería el primer lugar en todo Estados Unidos. En economía. Y curiosamente Estados Unidos no es un país militarista, porque solamente el 4% de su presupuesto lo destina al ejército. En cambio, países militaristas son, por ejemplo, Irak, del Saddam Hussein, el 25% del presupuesto de Irak era para el ejército. Estados Unidos nada más el 4%. En épocas de la Segunda Guerra Mundial la aumentó al poco más, pero es un país que no es militarista. Y yo a Estados Unidos le agradezco pues la cultura americana, me gustan las películas americanas, me encantan. Me encantó la película Rocky, me encantó la película El Exorcista. Me gusta la música americana, el rock inglés y el rock americano me encanta. Y me gusta la libertad que tienen los norteamericanos. Pero sobre todo me gusta usar el teléfono, la computadora, el avión, parte del automóvil, parte de la televisión, la radio, el teléfono, la aspiradora, la licuadora, el elevador, el micrófono. Bueno, más del 80% de los productos que usamos son inventados en Estados Unidos. Y se vive muy bien allá. Por eso la migración a Estados Unidos es la más fuerte, porque en Estados Unidos viven mejor y ganan mucho. Bueno, regresando. Entonces, Claudia Sheinbaum en México era de ideas socialistas y sigue siendo socialista comunista. Y López Obrador, un hombre muy político, pero muy conflictivo, el más conflictivo que ha tenido México y yo creo que la humanidad. Porque toda la vida López Obrador ha tenido conflictos. Y todas las veces que López Obrador sale en público, es en el conflicto con alguien, criticando a alguien, culpando a alguien, agrediendo a alguien, insultando a muchos, chachalaca, borolas, canallín. Es su personalidad terriblemente conflictiva, al grado tal de que Obrador mató a su hermano cuando estaba en la pubertad. Pero bueno, el tema es Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum y López Obrador ya andaban en movimientos de izquierda, queriendo el poder. Y Obrador, muy hábil, pues compitió por la gubernatura en Tabasco, primero por la candidatura a la gubernatura en el PRI, que la perdió, argumentó fraude, luego por ya como candidato del FDN, luchó contra el PRI y perdió en Tabasco la gubernatura. Luego se hizo presidente del PRI, del PRD, y luego perdió las elecciones con el PRD contra el PAN, y luego contra el PRI, 2 veces perdió, sí perdió, y argumentó fraude, pero no había fraude, perdió.
pero ya traía mucho poder López Obrador y Claudia Sheinbaum era su aliada de partido e ideología. Yo después de ver lo que ha pasado en las dictaduras comunistas, me doy cuenta que esos ideales del comunismo no son buenas. Todos los países que entran a regímenes socialistas que se convierten en comunistas han fracasado y han llevado a sus países a la pobreza, a la delincuencia, a la corrupción, a la militarización. Son dictaduras horribles. Y ahí tenemos el caso de Venezuela, que ya lo saben, el de Cuba, el de Nicaragua, el de Bolivia con Evo Morales, Lula da Silva también es terrible. Y cuando surge la Unión Soviética comunista, adquiere mucha fuerza el comunismo y gran parte de Europa oriental, como Rumanía, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, se unen al comunismo. Y hay un conflicto entre el capitalismo de Europa Occidental y Estados Unidos y Canadá contra el comunismo de la Unión Soviética, los países del este de Europa y países comunistas en algunas partes del mundo. Y el enfrentamiento entre el bloque capitalista y el bloque comunista se da en Vietnam, se da en Cuba, se da en muchos lados. Y bueno, finalmente México traía un buen desarrollo desde los sexenios que iniciaron con Lázaro Cárdenas en 1934 hasta el año 2018, México venía en ascenso, venía mejorando en leyes, en instituciones, en progreso económico. Con Vicente Fox, México llegó a ser unos meses la economía número 7, la mejor economía, la número 7 del mundo. Luego ya regresó a la 9, en la que se mantuvo, y anduvo en la economía 11 con López Portillo. Con Fox llegó a ser la 7 en un momento dado, pero López Portillo metió a México en la economía número 9 del mundo y se permaneció entre la 9, la 10 y la 11. Y después, más adelante, ya cuando ya dejó Portillo y ya de la Madrid, ya México pasó a la economía número 13, 14. Finalmente, con Felipe Calderón era la economía número 13 y también con Peña Nieto. Mejores economías del mundo. Pero era un país, y lo digo, los jóvenes no hablan de saber, y la gente mayor saben que en México no había paz, había progreso, había instituciones, había legalidad. Los morenistas lo van a negar porque pues es su misión hablar mal de gobiernos antes, pero México estaba bien. Y Vicente Fox del PAN, en el año 2004-2005, puso la pensión a adultos mayores, a viejitos, como se llama, en todo el país, excepto en la Ciudad de México, que el jefe de gobierno de la Ciudad de México era López Obrador. Él la puso en la Ciudad de México, pero Vicente Fox la puso en los otros 31 estados del PAN. Le llamaban la pensión 70 y más, o sea, 70 años y más era la pensión que le estaba dando a viejitos, que con el tiempo iba a ir mejorando. En poco tiempo iba a ser a todos, iba a ser a un monto mayor. Pero Vicente Fox no lo hizo con fines populistas, de compravotos. Lo hizo para ayudar a la gente, pero no tenía que desbalancear al país ni a las instituciones. No podía quitarle el dinero a todo para darle pensión a todos, sino que tenía que ver
el funcionamiento de las instituciones, de los servicios. Y pues entre otras cosas, Fox es el mayor productor de vivienda en México, gran cantidad de carreteras. Felipe Calderón del PAN combatió a las bandas del crimen y las disminuyó. A muy poquito quedó de ellas, pero luego con Peña Nieto volvieron a crecer. Pero con Obrador crecieron muchísimo. Bueno, siguiendo con Claudia Sheinbaum, ella unida a Obrador en ideas, el PRD y todos sus miembros del PRD al que pertenecía Claudia Sheinbaum y López Obrador, se unió al Foro de Sao Paulo. ¿Qué quiere decir? Una agrupación donde todos los partidos comunistas de América Latina se unieron para que América Latina se convirtiera en comunista. Ya lo había iniciado Fidel Castro en Cuba, ya era comunista. Pero Lula da Silva de Brasil, que todavía no era presidente, y Fidel Castro crearon el Foro de Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad de Brasil, porque es Lula da Silva el que creó ese foro, el principal. O sea que las grandes desgracias de América Latina se le deben a este monigote tipejo Lula da Silva, porque de ahí surgieron dictaduras terribles en América Latina. Entonces, López Obrador, sabemos que llega, antes de esto, Claudia Sheinbaum, no sé si en el gobierno de López Obrador, cuando jefe de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador, Claudia Sheinbaum se convierte en la jefa delegacional, creo que todavía era jefa delegacional, de la delegación Tlalpan. En la delegación Tlalpan, Claudia Sheinbaum mostraba una actitud muy atea. Ella no es católica ni cristiana, y lo ha dicho, no soy religiosa, y más bien es judía, pero no es religiosa, no cree en la religión. Por un lado, por ella misma, pero también Claudia Sheinbaum, en el comunismo no se cree en la religión. Los comunistas no creen en Cristo. El comunista típico no cree en Cristo. Y Claudia Sheinbaum como comunista no es religiosa, no es guadalupana, ni es católica, no es cristiana, nada. Es atea, lo ha dicho. Y una muestra de eso fue que en la delegación Tlalpan destruyó de alguna forma una iglesia que por cuestiones de pago, no sé qué, destrozaron a la iglesia. O sea, se sabe que el gobierno de Claudia Sheinbaum mandó destruir parte de ese templo y se ven las imágenes. Pero ya como jefe de gobierno López Obrador, se sabe que bueno, sigamos, para no enredarnos. Claudia Sheinbaum llega de la mano de López Obrador. Cuando López Obrador se convierte en presidente de México, Claudia Sheinbaum se convierte en la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque él la pone, o sea, él es el típico dedazo de Obrador. Inclusive se molestan Monreal y Batres, porque ellos querían ser los candidatos. Pero Obrador dijo no, va a ser Claudia Sheinbaum. Y ya la puso ella y por votación pues llegamos que ganó. Pero pues eso ya era una actuación que venía ya enrolada en esto. Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuando López Obrador era el presidente, sí se atrevió a desafiar alguna que otra vez a López Obrador, a no querer hacer lo que él quería, algo. Pero la mayoría pues hacía lo que él quería. Y cuando López Obrador
ya, bueno, cosas que le pasaron a Claudia Sheinbaum, pues siendo ella jefa, pues se les dio permisos en el colegio Repsamen de que se construyeran más pisos de los que la ingeniería de la arquitectura permitía. Total, hubo una desgracia y hubo muertos, le achacan a Claudia Sheinbaum parte de culpa. También la caída del metro se lo achacan a Claudia Sheinbaum, cuando ella era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, total que muy unidos Claudia Sheinbaum y López Obrador, llega Claudia Sheinbaum al cambio de presidencia de López Obrador al que sigue. ¿Y qué es lo que sucede? López Obrador designa a Claudia Sheinbaum como la siguiente presidenta, en pocas palabras, pero hace la farsa, la típica farsa que siempre hizo Obrador, de mentir. Inventa un proceso para elegir al jefe de gobierno, al candidato a la presidencia de México, con los partidos, el Partido Verde Ecologista de México, el PVM, el Partido del Trabajo, el PT, y el Partido Morena, en el que estaba Claudia Sheinbaum. Y ahí participan 6 candidatos. Pero hay una cosa, desde mucho tiempo antes de que se iniciara el proceso electoral, los tiempos de campaña, Claudia Sheinbaum y Obrador ya llevaba a Claudia Sheinbaum como 3 años antes haciendo campaña para la presidencia, lo que es totalmente ilegal, suficiente para que ya no fuera candidata. ¿Y cómo se ve? Había un letrerito, que ustedes lo han de haber visto, que decían, es Claudia, en las bardas, en mantas, en las cuales se ve la silueta de Claudia Sheinbaum, delgada, con su cola de caballo, con es Claudia. Uno diría, ¿es Claudia qué? No, no importa, es Claudia por todo el país, como 2, 3 años antes. Eso ya era la primera violación a la ley electoral. Después, López Obrador, el mayor delincuente que ha tenido México, descaradamente se metió en los procesos electorales, en todos los procesos electorales que hubo siendo el presidente, cosa que él no puede, que tanto le criticó a Fox cuando perdió contra Felipe Calderón, que Fox no se metió, porque Fox dejó de hacer obras 3 meses antes y nunca dijo la palabra Obrador, no la decía, pero le inventaron que se metió, falso. Vicente Fox fue totalmente democrático. Él seguía trabajando como presidente, pero ya no hizo obra pública en esos 2, 3 meses. No mencionaba a Obrador para nada. La única cosa que dijo que la toma como la gran intromisión es que Vicente Fox dijo, si va bien el caballo, ¿por qué cambiar de caballo? Esa es la gran intromisión que se sabe. No hay nada más. Muy respetuoso de la ley Vicente Fox. En cambio, Obrador descaradamente se metía en los procesos electorales. De todos los procesos electorales que hubo en el periodo de su presidencia, para todas las gubernaturas que hubo, para todas las alcaldías, se metía descaradamente. Y hablaba de los candidatos de oposición, y hablaba de sus fallas y sus defectos, falsos, se los inventaba, y los exhibía, cosa que no podía hacer. Y hablaba bien de sus candidatos de Morena, con un cinismo brutal. Por ejemplo, Delfina Gómez, que había perdido las elecciones contra Erubiel Ávila, no, contra Del Mazo, un año antes de que fuera presidente Obrador, pero que era la candidata ya de Obrador. Después, siendo presidente López Obrador, la pone de secretaria de Educación Pública, donde la señora
fue un robo descarado, brutal, y donde se supo que Delfina Gómez había extorsionado a sus trabajadores del municipio de Texcoco, donde ella era la presidenta municipal, pidiéndoles el 10% del salario de los trabajadores para la campaña de Obrador, a la mala, claro, con sus trucos ahí, y hubo quejas, y se declaró a Delfina Gómez, el Tribunal Electoral, como delincuente electoral, como delincuente, estaba sentenciada, y sin embargo Obrador se metió, dijo que esa mujer era incapaz de hacer algo malo, cuando había también desfalcado a la Secretaría de Educación Pública, con creo que 800 millones, algo así. Pues con ese estilo, a Claudia Sheinbaum la estuvo promocionando, metiéndose. Todo lo que ganó Morena fue robo, porque en todas se metió Obrador y en todas fue financiada por las bandas del crimen organizado. López Obrador llegó a la presidencia y a la jefatura de gobierno aliado a las bandas del crimen organizado. Y ya siendo presidente López Obrador, con un abuso del dinero del erario público, con una alianza con las bandas del crimen organizado, con una campaña fraudulenta de Claudia Sheinbaum desde 2 o 3 años antes, con una intromisión tremenda de Obrador, entran supuestamente a un proceso de elección de la llamada 4T, que no existe ninguna cuarta transformación. Es la transformación número 62, la de López Obrador, que es una putrefacción porque de mejoría no tuvo nada. Entonces, en estos grupitos denominados cuarta transformación, más bien la cuarta putrefacción, participan el PBM, el PT y el Verde, y participa Marcelo Ebrard, Monreal, Adán Augusto, Noroña, Claudia Sheinbaum y el Velasco, el del Partido Verde, únicamente para que tuvieran alianza para la presidencia. Ya había Obrador designado a Claudia Sheinbaum como la que era la que iba a ganar. Y en ese proceso, el que debió haber ganado, el que ganó fue Marcelo Ebrard. Pero ¿qué hizo ese proceso completamente fraudulento? Lo que hizo fue violar todas las leyes. Y el mismo Marcelo Ebrard presentó una queja ante el INE, que todavía más o menos trataba de funcionar, pero ya estaba vendido a Obrador. Presentó 63, óiganlo bien, 63 irregularidades, por las cuales Claudia Sheinbaum se robó la candidatura para la presidencia de México. El que había ganado realmente era Marcelo Ebrard, pero como era la candidata de Obrador y con un fraude tremendo al interior del proceso de elección de la candidatura, pues se la dieron a Claudia Sheinbaum, porque Obrador quería que fuera ella. Y Marcelo Ebrard hasta pensaba salirse del movimiento y lo invitaban a Movimiento Ciudadano, lo invitaban a otros partidos, pero pues Marcelo Ebrard no le convino porque pues, obviamente iba a perder mucho y también podían acusarlo de algunos fraudes que cometió. Entonces prefirió doblar las manos, aceptar que le dieran el triunfo a Claudia Sheinbaum. Y ahí fue como Claudia Sheinbaum ya fraudulentamente hizo campaña durante 3 años antes, fuera del tiempo. Y vino el proceso de elección de los candidatos a la presidencia, que eran por la alianza PRI-PAN-PRD, que estaba Xóchitl Gálvez, por Movimiento Ciudadano, que era Maínez, y por Morena, PT y Verde era Claudia Sheinbaum. En ese proceso, como en todos los procesos de elección de este sexenio de Obrador, la cantidad de propaganda
que hacían de Morena era brutal, con dinero del erario público, no de Morena, del país. Y uno veía, para todos los candidatos de Morena, entre ellos la presidencia, aquí en donde yo vivo, en la zona donde yo vivo, por cada 1000, óigalo bien, 1000 anuncios de Morena, había uno de la oposición, ya se fue del PAN o del PRI. Y eso es mucho decir. Aquí en la parte posterior, que está para allá todas las casas, había casas que tenían lonas gigantes, gigantísimas, seguiditas, en una sola casa, para Morena. Y aquí en la calle esta, cada 5 casas más o menos había unas mantas así, de Morena, anunciando a sus candidatos, entre ellos a Claudia Sheinbaum y a la presidenta municipal de aquí. Fue un robo descaradísimo. ¿De dónde salía tanto dinero para tanta propaganda? Además en combis, en camiones, propaganda brutal a favor de Morena. La gente ve eso, pues no ve Morena, Morena ese color guinda, color medio guinda, caca, por todos lados. La gente acaba votando por eso. No había de partidos de oposición. Yo hice uno, pues hice de otro partido, y la puse. Era la única manta que había como en 5 colonias alrededor a favor de esa candidatura. Y todas eran de Morena. Pero brutal, era brutal. ¿De dónde salía tanto dinero? De las bandas del crimen organizado, del dinero del erario público del país. Y además de campaña anticipada, exceso de propaganda, crimen organizado. Además, este grupo que formó López Obrador, que le llamaba Siervos de la Nación, creo que 25,000 o no sé cuántos, no trabajaban para el país, trabajaban para Morena con su chalequito o guinda. Casa por casa andaban diciendo que si no votaban por Morena, les quitaban los programas sociales, así descaradamente. O andaban repartiendo volantes de Morena, ni siquiera apenas les daba con su chalequito guinda, propaganda de Morena. Contratar gente del país para que haga propaganda por un partido, eso es corrupción brutal. Eso sucedió. Hubo debates entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez y Maínez. Y Xochitl Gálvez, todo esto que se ve a veces de la corrupción que ya se descubrió, del huachicol fiscal, Xochitl Gálvez lo dijo en los debates. Pero Claudia Sheinbaum, como típica mentirosa, corrupta, decía que no era cierto y le buscaba siempre, le inventaba cosas al PRI y al PAN que no tenían que ver con la discusión misma, sino que ella sacaba eso. Una astuta morenista. ¿Qué pasó? Vienen las votaciones. Ya con eso, ya Claudia Sheinbaum ya no podía ser candidata. Ni siquiera era la candidata a la presidencia. Y luego, con esa campaña, tampoco podía ser ya. Pero participó, porque ya López Obrador había puesto en el INE a Guadalupe Tadei, una corruptísima morenista, al frente del INE. Y ya había puesto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la que decide quién ganó finalmente, a Mónica Soto, otra terrible morenista, corruptas, que obviamente no iban a aplicar la justicia. No se iba a aplicar la justicia. Se iba a hacer lo que dijera Moreno y lo que dijera Obrador. Bueno, vienen las votaciones. Y aparece que había unas encuestadoras, había 2 encuestadoras que habían sido las más acertadas en las encuestas que para la gubernatura del Estado de México, que era, creo que México elige
y la otra que se llamaba, no recuerdo, son las que más se acercaron al resultado real, porque a las otras como 5 o 8 encuestadoras que ponían muy arriba a Claudia Sheinbaum en votación en el Estado de México, y estas dos que digo, México Elige y la otra, ponían que le iba a ganar Delfina Gómez de Morena, porque ya toda una corrupción brutal, le iba a ganar a la candidata Alejandra del Moral de la oposición, por como 6, 7 puntos. ¿Y qué creen? Por esa, exactamente así como dijo la encuestadora México Elige, así fue el resultado. Y las otras que ponían que iba a ganar por 30 puntos, pues falsas, quiere decir que eran falsas. Eran encuestadoras corruptas del gobierno, pagadas o vendidas al gobierno. Pues también la encuestadora México Elige y la otra, para la Ciudad de México ponían arriba ya en la lucha por la jefatura de gobierno de Ciudad de México a Taboada del PAN ya en primer lugar, y en segundo lugar a Clara Brugada de la Alianza Morena, PT y Verde. Y también iba arriba ya Xóchitl Gálvez. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de esa fraudulenta y corruptísima campaña de Morena, PT y Verde para la presidencia y para todos los cargos, ya iba arriba el PAN, PRI, PRD y MC, si lo sumáramos. ¿Y qué pasó? Vienen las votaciones y sucede que gana por 60 y tantos por ciento Claudia contra 40% o 32% de Xóchitl Gálvez. Y aunque ya pensábamos que iba a ganar Morena, porque ya por toda la propaganda y por todo el mundo se quedó asombradísimo. ¿Cómo es posible? Si se veía que todos los movimientos que había en las campañas eran a favor del PAN, muchísima gente. Y de Morena ni siquiera iban a los mítines, los que hacía Claudia Sheinbaum, vacías los lugares. Y cuando gana por esa diferencia, pues todos se quedaron, ahora sí que como en shock, porque si iba a doler que perdiera la alianza PAN-PRI-PRD, pues más terrible iba a ser que fuera como aparentemente sucedió, como dicen ellos, los de Morena, por más de 30 puntos. Nadie se lo cree, porque la encuesta México Elige seguía poniendo que ganaba Xóchitl Gálvez. Y la otra, o al menos estaban empatadas. ¿Qué pasó? Se dieron a la investigación un grupo de panistas, priistas, a revisar actas, lo que se podía. Y sucede que la que ganó realmente fue Xóchitl Gálvez. Tuvo más votos Xóchitl Gálvez que Claudia Sheinbaum. Porque el PAN y el PRI habían pedido que los observadores de casilla en las votaciones del PAN le tomaron una foto a las sábanas que así le llaman, que se ponen afuera de los lugares de votación. Tomaron fotos, luego las comparan con las que finalmente se presentan y eran fraudulentas. La que tenía la foto, y haciendo el recuento de 17,000 casillas, que es el 10%, pero no importa, porque realmente ya con el 10% se sabe quién va a ganar. Desde el 10% ya se manifiesta quién gana. Ya lo demás es simplemente aumentar datos, pero ya no cambia. La que ganó fue Xóchitl Gálvez. Claudia Sheinbaum no ganó. Claudia Sheinbaum no es presidenta, primero porque no es mexicana de nacimiento, porque su campaña, con tiempos muy anticipados de campaña, por ser financiados por el crimen organizado, por la intervención descarada del presidente Obrador, por el uso de los servidores de la nación amenazando a la gente para que votaran a favor de Morena,
por el uso de los servidores de la nación dando propaganda a favor de Morena y por la misma elección al interior de la 4T, el que ganó fue Marcelo Ebrard. Entonces por eso no ganó Claudia, pero luego ya en la votación misma ganó Xochitl Gálvez. Fue una corrupción brutal, y no solamente Xochitl Gálvez, también ganó Santiago Taboada, también ganó, la mayoría la ganaron los diputados del PAN, PRI, PRD, y junto con MC les daban la mayoría muy arriba, y también los senadores y los gobernadores en la mayoría de los estados. Fue un fraude brutal, brutal. Claudia Sheinbaum no es la presidenta, pero vamos a ver cómo procedía para la campaña. Ella se declaró atea, que no creía, no era católica, no creía en Cristo realmente, y además, como comunista guadalupana, nunca iba a hacerlo. ¿Y qué es lo que hizo la muy farsante? Se ponía en su campaña una vestimenta con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así de farsante y mentirosa es. Entonces Claudia Sheinbaum no es la presidenta realmente de México. Voy a ver si sigue grabando. No es la presidenta de México. La presidenta es Xochitl Gálvez. Y el Congreso no es de Morena, PT y Verde, la mayoría es del PAN, PRI, PRD y MC. Pero mucho menos es la mayoría calificada que se robó nuevamente con un descaro total la alianza Morena, PT y Verde, haciendo una serie de trucos y manipulaciones corruptas por obtener una mayoría que tampoco ganaron, pero que al menos presentaron como tal, y luego para obtener con los plurinominales. La forma en que procedieron para obtener esos plurinominales, amenazando a los que eran de PRI y PAN, chantajeándolos y todo, hicieron que 2 o 3 pudieran pasarse con amenazas, con compra, con una serie de cosas, a votar a favor de Morena, PT y Verde. Y con eso obtuvieron una mayoría calificada. ¿Qué significa mayoría calificada? Que todo lo que proponga el presidente, porque aunque sea la mayor porquería, la mayor maldad, la van a aprobar. Ya no hay un contrapeso para que la Cámara de Diputados y Senadores pueda analizar si conviene o no. No, porque Obrador, desde que llegó al poder, a la presidencia, toda la Cámara de Diputados de su lado, Morena, PT y Verde, unos malditos arrastrados indignos, apestosos, que votaban a favor de lo que decía Obrador, sin leer lo que presentó Obrador, y yéndose a otros lugares a la votación, porque ni siquiera podían hacerlo ahí. Y eso logró Morena. Eso logró. ¿Qué es eso? Sí, ahorita lo pongo. Déjalo ahí, pónmelo aquí, ahí pónmelo. Ahí ponlo aquí, ahí. Yo lo pongo ahorita. Bueno, entonces, cierra la puerta, por favor. Rosita, cierra la puerta, pero cierra la puerta. Entonces, con ese procedimiento logró robarse todo. Con un INE, un tribunal electoral completamente corruptos, lograron eso. Bueno, y llega la presidencia Claudia Sheinbaum, espuria, no es la presidenta, llega a la presidencia. Y de primera instancia parecía que iba a ser una presidenta realmente, y no una arrastrada de Obrador, como que andaba así. Pero le debe el favor a López Obrador de que la haya impuesto de presidenta, corruptamente,
a lo más burdo, que se haya robado la presidencia, le debe el favor. Y además le tiene miedo. Le tiene miedo porque Obrador es tremendo, es un dictador espantoso. El peor dictador que ha tenido, yo creo que América Latina y tal vez el mundo. ¿Y por qué digo el peor dictador habiendo tantos tan terribles? Porque hizo que México, un país que era una democracia consolidada, con instituciones, con progreso económico, con desarrollo de la ciencia, que si bien no era de los 7 países más ricos del mundo, era de los mejores ya, logró que un país democrático, republicano, liberal, se convirtiera a un comunismo, un narcoestado comunista, con aumento de delincuencia, de endeudamiento, de corrupción brutal. Por eso es el peor que ha habido en la humanidad. Bueno, Claudia Sheinbaum parecía que podía no seguir mucho el modelo, pero no. Empezó como que titubeando, pero de inmediato el poder de Obrador la obligó a ser no la presidenta, sino la presirvienta de Obrador, como le dicen muchos. Y empezó ella, sí quiso corregir cosas porque tan terrible como Obrador no es. Porque Obrador de verdad es un escorpión ponzoñoso de lo peor. Desde que era niño en la pubertad asesinó, plagió su tesis, era corrupto, trabajando en 2 lugares y no cobrando sin trabajar, les pedía el cuerpo a las mujeres para darles un hueso, hacía mítines y revueltas terribles cada vez que perdía. Las 4 veces que perdió hizo tremendos desórdenes, engañando a la gente. O sea, tan terrible como Obrador no era. Pero Obrador le dejó un país desastroso, porque dejó una deuda brutal. México tenía una deuda de 10 millones de pesos cuando entró López Obrador. Después de 6 años más el de Claudia Sheinbaum, duplicó a 20 millones de pesos la deuda, que es el 53% del PIB, del Producto Interno Bruto de México. Nunca había sido tan alta la deuda para el PIB como la que tiene el Obradorato. En solo 7 años duplicó, o sea, al doble la deuda que la que tenía durante 200 años México. Así es. Bueno, si eres morenista, no crees nada, ni siquiera me estás escuchando. Entonces, Claudia Sheinbaum nada más lo que le correspondió es mantener ese desastre más o menos controlado. Y ante tantas críticas de la delincuencia y todo, sí redujo un poco la delincuencia, que con Obrador se disparó al doble que a la que tenían gobiernos anteriores. La controló un poquito. Ya no ha destruido tantas cosas porque ya no hay nada que destruir, ya destruyó todo, ya no hay dinero para nada, ya no le puede robar nada, porque ya todo está robado y destruido. Pero con un discurso aparentemente, astutamente menos violento, porque Obrador con puras agresiones gobernó, o más bien promocionó y se robó todo. Pero Claudia Sheinbaum con un lenguaje más moderado en insultos. Sin embargo, poco le duró a México el gusto de que ya no estuviera Obrador, porque Claudia Sheinbaum, después de ver la presión de Obrador y se convirtió en la presirvienta, empezó a tener el estilo de López Obrador. De todos los errores que comete este gobierno del Obradorato, a todo le echa la culpa a gobiernos del PRI y del PAN. Y empezó con una crueldad y maldad tremenda atacar a Ernesto Zedillo, que ha sido el mejor presidente de México, que salvó a México de una forma increíble, porque lo que más criticaba Obrador era el Fobaproa, porque Obrador busca qué criticar. El